Gloria a Dios. Dios le bendiga y le guarde, mis hermanos, como siempre, aquí en su canal, Uno Siervo de Jehová, ¿verdad? Con el propósito de traer un contenido edificante, un contenido, ¿verdad?, que le pueda ayudar tanto a ustedes como a nosotros. Le pedimos siempre que comparta, que le dé like, que se suscriba y que comente, porque así nosotros sabemos sus inquietudes y esto nos ayuda a llevar la palabra más allá, ¿verdad? Pero también nos ayuda a crecer el canal, ¿verdad? Y así, ¿verdad?, poder seguir dando este contenido, gloria a Dios. Así que, sin más preámbulo, ¿verdad?, queremos leer en el Salmo 150, gloria a Dios. Vamos a leerlo completo. Por ser palabra de Dios, serán leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dicen así las palabras: alabad a Dios en su santuario, alabadle en su magnificencia, en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle con bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerda y flauta, alabadle con címbalo resonante, alabadle con címbalo de júbilo, y todo lo que respire, alabe al Señor Jehová. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Padre, por su palabra que han sido leídas en Sí, esta hora. Señor. Le pedimos, Dios, que sea usted, Señor, glorificándose de una manera especial, Dios de gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, también le pedimos, nos puede buscar en las redes, Instagram, Facebook, Twitter, ¿verdad? Este es su canal, ya usted sabe. Entonces, hoy tenemos un invitado muy especial, el cual es maestro de música que ha ayudado a varias iglesias. En este caso nos va a ayudar a nosotros, pero donde yo me congrego nos está dando apoyo, pero también, ¿verdad?, nos va a ayudar ahora mismo con qué, más o menos, ¿verdad?, cómo dirigirse, cómo conducirse, qué hacer con la música. Y aquí tenemos al maestro Fran. Dios le bendiga, varón de Dios. Amén, mi hermano. Sí, mi nombre es Francisco Antonio Méndez Polanco, me dicen Fran. Y accedí, ¿verdad?, a esta invitación de nuestro hermano para tratar un tema que es neurálgico en lo que es la iglesia y también lo que es la adoración a Dios. Amén. O sea, la adoración, tratándola también con la música, pero vamos a tratar específicamente el tema de la música desde la Génesis hasta Apocalipsis. No vamos a tener muchos textos, simplemente vamos a ir desde Génesis hasta Apocalipsis, pero tratando temas importantísimos que Dios, ¿verdad?, le dio tanto a Moisés como a David, Salomón y así sucesivamente. Amén. Varón, ¿qué le motiva a usted con la música? ¿Qué lo hizo pensar en la música? ¿Qué lo hizo optar por este ministerio? ¿O usted entiende que Dios lo llamó a eso? Bueno, hace muchos años, porque en la iglesia de pastor Rudecindo de Jesús, que antes era Benjamín López, el pastor, pero antes de eso, cuando yo era muy joven, vi a un señor tocando una guitarra. Y yo pensé por dentro, wow, si Dios me ayudara a aprender ese instrumento, pues lo dedicaría para él. Amén, gloria a Dios. Sí. Usted sabe que mi papá fue músico muy bueno, tocando precisamente la guitarra acústica. Yeah. Prácticamente todos mis hermanos del lado de padre son músicos. El que no soy músico soy yo y le da palo a la tambora. Ya usted sabe, ¿no? Y bien que la toca. Pude verlo. Sí, es importante saber que nuestro Dios, cuando inició el mundo, ¿verdad?, en Génesis 4, 20 al 22, Él inicia con la especialización de las actividades humanas.
Y podemos leer en el versículo 20, dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Como podemos ver, Dios se encargó desde el principio porque las civilizaciones iban a crecer. Sí, sí. Entonces, Dios se encargó de ir organizando las actividades humanas por la cual pues las sociedades hoy se mantendrían. Sí, y vemos que ya eso es apenas en el capítulo 4. Correcto. Capítulo 4, ¿verdad? Versículo 20 en adelante. Sí, hasta el 22. Amén. Y es importante que nosotros entendamos también, todos como iglesia y especialmente los que son miembros de las iglesias, es muy necesario que entendamos que Dios fue quien dio los talentos y los dones para que lo glorifiquemos solo a Él. Amén, amén. Aunque de nosotros depende, porque por el libre albedrío, pues nos ha dado el derecho de nosotros elegir qué hacer con la vida, que nosotros entendemos que es de nosotros, pero que de Él, porque fue que nos la dio. Correcto. Entonces, nosotros decidimos si sembrar ese talento en la viña del Señor o sembrarla en el mundo. Ya, así es. Sí, los del mundo normalmente, como le rinden culto especialmente a la mujer y al hombre, pues dedican su música o su talento, lo dedican para ello. Amén. Sin embargo, nosotros, los que estamos en la iglesia, que Dios nos ha dado un talento o un don, amén, es para glorificar a Dios, edificar a la iglesia y alabar al a Señor, nuestro al Dios. Todopoderoso. Importante también que nosotros, y podemos ver a través de la Biblia, comenzando desde Génesis, bueno, especialmente ya en Éxodo, cuando Dios, ¿verdad? Bueno, desde Éxodo en adelante, cuando Dios le dijo a Moisés para que organizara el tabernáculo para su adoración. Amén. Moisés comenzó con el trabajo que Dios le encargó, a organizar lo que era el ministerio de adoración a Dios. Y había un orden. Hoy también tiene que haber un orden en nuestras iglesias con respecto a lo que es el ministerio de música y adoración en la iglesia del Señor. Amén. Eso me motivó hace ya cerca de, bueno, o más de 20 años, pero hace más o menos unos 15 años, escribí un reglamento musical, o sea, para organizar una propuesta de reglamento, lo llevé a la junta directiva de la iglesia de Macedonia Primera, y bueno, lo aprobaron y trabajamos arduamente para organizar. Mire que aún permanece, no sé quizás qué tan organizado estaba en aquella ocasión, pero hasta el momento está bastante organizado, y eso no hace en 2 días, ¿verdad? No hace tan poco. Y es importante que nosotros podamos entender que el ministerio de música y adoración de una iglesia es el eje central de todas las demás actividades que realiza la iglesia por encargo o por mandato de Dios. Amén. Por ejemplo, hay 5 objetivos principales por los cuales Dios instituyó la iglesia. Uno de ellos, el primero, es la adoración.
El segundo es la proclamación o evangelización de su palabra. Tercero, podríamos poner ahí la coinonía entre los hermanos. Amén. Es decir, esa asamblea que necesita aprender. También la capacitación o doctrina de la iglesia, que es la predicación de la palabra. Amén. Que esa es la doctrina. Pero también está lo que es el servicio social, que no se puede dejar. Porque la adoración, aunque no es el tema realmente céntrico, que es la música, pero siempre andan de la mano uno y otro. Como dice, una mano lava la otra. Y las dos lavan la cara. Ah, sí, ya usted sabe. Entonces, es importante que como iglesias y como miembros de iglesias podamos dar un empuje a este gran ministerio de la música y de la adoración a Dios. Porque Dios inició y los hombres, la humanidad siempre, Dios creó al hombre con ciertas necesidades. Y esas necesidades también, dentro de esas necesidades está la necesidad de las bellas artes. Amén. Y la música Amén. es una bellas arte. Claro, claro. Una bella arte. Entonces, es importante que nosotros como miembros y también pastores, líderes de la iglesia, pues le den un empujoncito más a ese gran ministerio. Si nosotros indagamos acerca de los recursos bíblicos, acerca de la música y la adoración, podemos ver en Crónicas, capítulo 25, verso 7, ahí inicia una organización del ministerio de música y de adoración, cuando 24 orquestas o bandas musicales que eran organizadas con los levitas que Dios le dio a Aarón. 24 orquestas, cada una de 12 miembros. Y esas 24 orquestas, que eran 288 miembros que tenía, eran los hijos de Asaf, Emán y Jedutún. Aleluya. Entonces, 288. 288. Una sinfónica enorme. Y ellos estarían dispuestos en el altar. Eso era un altar enorme. Y nosotros podemos ver a través, o por lo menos escudriñar la palabra de Dios y ver la importancia, no que tenía, que tiene todavía hoy. Sí, sí. Y la importancia que sí tenía en aquel tiempo, cuando Dios le ordenó a David para organizar el coro y el ministerio de canto de la iglesia. Es decir, que es un trabajo enorme que le correspondió, comenzando con Moisés, siguiendo con David. Bueno, podríamos ahí ponerlo a este joven que sustituyó a Moisés, ¿verdad? Josué. También a él le correspondió su parte. Sí, sí. Y de ahí continúa con David. Que de hecho eran adoradores. Eran adoradores todos. Sí. Y hay algo importante, porque la palabra de Dios, cuando Pablo le habla a Timoteo de que una persona que va a estar ministrando en un ministerio, valga la redundancia, cualquiera de los ministerios, pero mayormente el pastorado o el obispado, no podría ser un neófito. No, tiene que tener conocimiento y saber lo que está haciendo. En el tiempo de Moisés había un orden tan estricto que para un soldado
poder pertenecer al ejército de Israel, tenía que tener 20 años De edad. de edad. Y eso es un orden, eso estaba establecido incluso hasta en el Ministerio de Adoración y Música. Y para un levita tenía que tener 25 años. Y para un sacerdote como Aarón, para iniciar su ministerio tenía que tener 30 años. Sí, esto hace concordancia el comienzo del ministerio de Jesucristo. Sí, Usted sabe que él es el real sacerdote. correcto. Por ende, él dice, yo no vine a abrogar la ley, sino que a hacer que se cumpla. Y él Así cumplió mismo. toda la ley. Correctamente. Entonces, Eso es. varón, hoy en día, ¿cómo vemos el desarrollo del ministerio de la música? Vemos que hay iglesias enormes, megas iglesias, y que tienen un orquestado enorme. Pero vamos a hablar un poquito más de cerca, referente a la música que hoy en día se usan en los altares de las iglesias, digamos una iglesia de 200 miembros, de 100, de 300, de 50 miembros y así sucesivamente. Sí. ¿Cree usted que se necesita hoy mucho el orden o cómo estamos más o menos? Bueno, realmente eso ya va a corresponder de acuerdo a cada iglesia. Yo siempre he dicho que una iglesia, para manejarla, para conducirla, para administrarla, siempre he dicho que es bueno que tengamos en la mente que una iglesia es como una empresa. Ujú. Entonces, esa empresa es porque Dios le ha dado un cometido a la iglesia bastante trascendental, podríamos decir, y es la evangelización Ujú. a las almas perdidas y a todo el mundo. Y las iglesias realmente y que muchas iglesias no tienen músicos. No sé, Sí, no, yo he ha visto, habido mucha dejadez en ese sí, aspecto. y algo que afecta mucho en ese sentido es que los adoradores que están entregados, decididos, muchas veces terminan sus estudios, se casan y se tienen que ir a laborar porque llegan a la edad adulta. Correctamente. Entonces, regularmente se aprovechan a los niños, Así es. una porque eso terapéuticamente le ayuda para el desarrollo intelectual, pero también aprenden a ser adoradores Correcto. a Dios, ¿verdad? Que es el propósito principal. Pero también vemos que le afecta mucho lo que es cuando ya el muchacho se está llegando a la adolescencia, que comienza ese tránsito entre lo que es la niñez y la adultez. Y a veces como que levantan el pechito, como que Sí. comienzan... Sí, hay algunos problemas sobre eso. Con respecto a los niños, tienen que ser muy bien conducidos por la familia. Amén, así debe ser. Pero eso no quita que un niño comience desde temprano a estudiar la música. Ujú. Porque incluso la música le ayuda mucho con respecto a su intelectualidad, especialmente en las matemáticas. Ok. Le ayuda mucho en su desarrollo estudiantil. Y, sin embargo, vemos cuál era el orden, ¿verdad?, que existía y que Dios había ordenado a Moisés para realizar. Ahora, ¿qué sucede? Los adultos, la mayoría de los adultos como que no, No, eso no es para como mí, que eso. sí, como que, bueno, eso no es para mí. Sin embargo, a los 30 años o 25 años pueden iniciar. Mire, el poquito que yo le doy a la tambora y a la conga, eso yo lo aprendí porque donde yo me congregaba, allá en la Romana, donde el pastor Juan Guzmán, en la iglesia Filipenses 4:13 del Concilio de la DMI, los músicos se fueron. Todo el tiempo pasa en las iglesias. Y el pastor dirigía el culto,
porque hubo un desmache, ¿sabes? Ya. Y tocaba y predicaba, y yo digo, pero Dios mío, yo tengo que hacer algo. Ya. Y agarré ahí y le daba, y me llevaba la tambora para un patio de un vecino allá y titintán, 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 Hasta que y la aprendió. conga, hasta que aprendí. Le Incluso pudo. hubo un joven que me dijo, mira, yo empecé a sacarle la galleta Ya. a la conga eh, en un blog. Cuando usted en un blog o en una pared saca la galleta como si fuera en la conga, ya. Ya. Ahí se va. Eh, estuve presentando en la iglesia de la profecía, Ajá. el barrio Puerto Rico aquí, una propuesta de organización con un proyecto a 4 años. Ujú. Y de acuerdo a la organización, ¿verdad? Incluso tiene todo, organigrama, todo, y está basada precisamente en el reglamento que escribí, un reglamento de unas 25 páginas, algunos 30 o 40 artículos para organizar Ok. la música. Incluso ahí están lo que son miembros en perspectivas, músicos Ujú. y adoradores. Son aquellos que mientras tenemos un grupo que está ¿verdad?, en pleno apogeo, que está en eminencia, Ujú. que está adorando permanentemente con ensayos permanentes, semanales, o 2 veces a la semana, dependiendo las actividades. Y mientras tanto, pues hay otro grupo que se está capacitando en la música y esa es la dinámica. Es Que decir, que sería como de una forma, o sea, un plan para que sea inagotable. correctamente, porque que tiene que haber adoradores toda la vida. Yo me imagino, Sí. por ejemplo, 24 orquestas de músicos preparados por esos 3 grandes maestros, Asaf, Emán y Jedutún, que fueron ellos 3 fueron puestos por Dios. Amén. Lógico, sugeridos también, pues fueron señalados por Dios. Amén, amén. Eh, Junto a Aarón, que era el líder principal del ministerio de adoración, porque eso incluía todo lo que era el sistema sacrificial Sí, del sí. pueblo judío, y que eso era sine qua non. Eso había que hacerlo, ¿ve? Sí o sí. El que Dios lo mandó. Sí. Entonces, hoy día como que nosotros estamos un poco, voy a decir quizás un poco perdidos, porque la mayoría, bueno, muchas iglesias, cuando a veces camino o cuando caminaba mucho en diferentes lugares, eh, veo que, o veía que no tienen músicos, o Que se quizás veía el déficit. tenían una conga, una guira, una tambora, cosas así, pero realmente debe haber una organización, una Amén, organización. amén. Y es importante que las iglesias entiendan esto. También yo estoy trabajando en la iglesia de Corea y soy Ujú. miembro de allá, y le presenté el proyecto al pastor y a los misioneros, y bueno, estuvieron de acuerdo. Estamos trabajando pasito a pasito Sí. porque hay muy pocos miembros. Entonces, pues los que tienen el talento, pues a veces se agotan un poco porque S- todo Todo para tienen que hacerlo ellos. todo. Es muy bueno que las iglesias podamos entender. Y con respecto a la adoración, realmente la adoración es un estilo de vida. Muchas veces pensamos en la adoración como en formalidades, Como decir, aleluya, gloria a Dios, Dios es mucho, bueno. un templo bien hermoso, con muchos instrumentos, y sin embargo, o sea, hay muchas formalidades. Sin Sí, sí. embargo, Cristo fue claro con esto y trabajó ese error que tuvo la mujer samaritana, que lo dijo claro en Lucas 24. Eh, Le dice, A la verdad, sí, habla con la samaritana y le dice
lo que significa la verdadera adoración y que nosotros debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. O sea, no es todo lo que sucede muchas veces en las iglesias, es precisamente adoración verdadera. Porque también el adorador, para tener una profunda adoración a Dios, tiene que ser un poquito más honesto. O tenemos que ser más honestos. Sí, porque Dios la quiere pura, genuina, Correcto. sin mácula, con entrega, con una Exactamente. dedicación profunda. Es un sacrificio a Dios. Correctamente. Perdón, ahorita dije Lucas, pero aquí es cuando Cristo, ¿verdad? Les habla a los escribas, ¿verdad? Sin embargo, ahí Cristo le señala a ella que no es ni el monte, ni es en el templo, ni es con todas las formalidades que muchas veces uno cree y piensa. La verdadera adoración sale, ¿verdad?, de lo más profundo de nuestro corazón. Y esa adoración debe ser en espíritu y en verdad. Toda adoración que no sea en espíritu y en verdad, entonces no es genuina. No es genuina y entonces es una falsa adoración. Y la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, y especialmente en el Antiguo Testamento, nos habla claramente acerca de que casi la mitad de todo lo que se habla en la Biblia acerca de la adoración es falsa adoración. Aleluya. ¿Por qué fracasaba siempre el pueblo? ¿Y por qué fracasó el pueblo de Israel? Por la adoración, porque ellos tenían problemas. Parece que el cebo de los sacrificios a los dioses falsos o paganos, como que lo atraía. Y tuvieron ese problema. Y quizás muchas veces nosotros decimos, pero qué tremendo es el pueblo judío, con esta intransigencia y que no supo, ¿verdad?, adorar a Dios, sino que siempre se iban por la idolatría. Sin embargo, nosotros hoy día adoramos también muchas cosas que no es Dios. Muchas. Por ejemplo, adoramos un trabajo. Adoramos un hijo. Adoramos el dinero, las posesiones. Cosas materiales. Son tantas cosas que no tiene que ser precisamente de que una estatua. No, exactamente. O un cuadro. Y todas esas cosas es idolatría también. Entonces a veces queremos como restregarle a los israelitas judíos que hoy en día, que ellos caían cada rato y era por eso el problema de la adoración. Hoy en día hice una de las cosas que ha atacado y ha atropellado tanto a la iglesia, que muchas veces hoy mismo habita mucho lo que es el narcisismo. Así es. Que a veces uno dice, oye, pero ¿y qué es lo que está pasando? Y es que muchas veces la gente dice, no, porque a mí no me gusta. O a mí lo que me gusta, Dios sabe que yo soy así. Entonces, Dios sabe que yo soy así, ¿verdad? Pero Dios no quiere que yo sea así. Correcto. Así Por ende, me llamó para cambiarme. Entonces, amén, yo quiero adorar a Dios con la condición que tengo, que Dios quiere que yo no tenga. Ya, así es. Entonces, cuando yo llevo esa adoración a Dios, Dios no la recibe. Correctamente, así mismo. En el tiempo de Salomón, cuando Salomón ya iba a inaugurar el templo que había construido a Dios, que no le permitió a David construirlo, o sea, por todas las cosas que sucedieron con David, ya habían 2,000 músicos. Aleluya. Todos debidamente entrenados
en lo que es la música teórica y práctica, tenían que estudiar 5 años para poder entrar al ministerio. Es decir, una capacitación extensa. Una universidad. Y nosotros hoy nosotros nos preguntamos, pero wow, ¿y cómo fue eso? Pero Dios fue quien dio Dios la, que ordenó. ¿verdad? La especialización, dio los talentos, dio los dones. Y entonces la gente le ponía mucho empeño a Sí. eso. Me llama la atención, ahora que te menciona el debido orden y ya por último mencionó empeño. Hoy en día nosotros siempre tenemos una excusa barata que estábamos tratando hace unos días y es que, bueno, yo no me preparé o yo no canto, o yo esto, pero como es para Dios y yo entiendo que no es que porque como es para Dios, es decir, Dios acepta lo que sea y quiere lo que sea o se merece lo que sea o Dios realmente se merece lo mejor de mí y más. Exacto. Entonces, yo entiendo que si es para Dios, debemos empeñarnos más. Hacerlo mejor. Si aquellas personas de aquel tiempo se empeñaron tanto en hacer las cosas lo mejor para Dios, entonces ese eslogan que realmente se usa ya es un eslogan. Yo no sé cantar, yo no sé tocar, pero voy a cantar a Dios. No, prepárese primero. Yo le voy a hacer una pregunta. Con relación a eso, ¿todo el mundo puede cantar? Bueno, hay personas que no tienen ni el tono, ni el ritmo, pero sí se puede preparar, pero usted puede alabar a Dios indiscutiblemente. Quizás no en una forma, en un momento formal. Porque, Sí, pero afinar un poco más. más o menos, sí. Sí, porque quizás hay personas que no tienen quizá el registro vocal, Ujú, digo, correcto. para cantar como un contratenor, como una soprano, eh, pero sí pueden modular, usar la garganta como instrumento para adorar a Dios cantando himnos básicos, Correcto. pero bien armonizado, bien organizado. Se va aprendiendo en la marcha también. Sí, Pero ese le ponen empeño, como dije ahorita. evidentemente. Sí, porque es que, ok, yo no canto bien, pero si el músico ayuda y usted quiere ensayar, Ujú. aunque hay otros que por más que ensayemos, pues Como no decimos, llegamos, que tenemos pero eso dos no, pies izquierdos. pero eso no significa que no debamos alabar a Dios, porque no es necesario que usted alabe solamente, o sea, o alabe ahí delante del púlpito, usted puede alabar junto con todos los hermanos, Claro, puede alabar a Dios cuando está fregando, porque eso se hace nuestra vida debe hablado, ser se una hace adoración. hablado, por si usted quiere hacerlo también lo puede hacer en tipo de poema, También, que también. eso es cantar. Es decir, pero se puede preparar. Y si usted siente el deseo, usted lo va a hacer, se va a preparar. Y va a llamar a los músicos y le va a decir, bueno, ustedes me conocen, tengo problemas, pero yo quiero alabar a Dios, pero Amén. quiero ensayar y búsqueme el tono por ahí. Sí, ¿sabe? Esa es una de las cosas, los ensayos, el por qué deben de haber muchos músicos en la iglesia. Indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque llega el momento en que hay uno trabajando, hay otro que se tuvo que ir pan de la tía, y así sucesivamente, y no siempre están todos los músicos. Entonces, si hay muchos músicos, cuando falta uno, están los otros. Así es. Si hay, por ejemplo, 3 guitarristas, no es verdad que los 3 van a estar todos comprometidos. ¿Verdad? A menos que se vayan juntos de viaje. ¿Verdad que sí? Exacto. Y no también como hay un reglamento, hay ciertas reglas que se van a cumplir con la ayuda del Señor Amén. y el empeño de ellos. De modo que mientras más músicos y cantores y cantoras, bueno, pues no va a hacer falta si se van 2 o 3
porque quizás tenga que cumplir también otros compromisos por otro lado, porque la iglesia no le paga. No. Si ellos van a trabajar, ellos tienen que mantenerse, Claro, ya van ya creciendo, que son adultos. Ya tienen responsabilidades. Correcto. Ahora sí, la iglesia puede ayudar, como hay iglesias, ¿verdad? Que hay músicos que tienen buenos sueldos en iglesia. Sí. En el reglamento que escribí está todo eso pautado. Pero también hay un artículo que indica cómo la iglesia va a crear fondos para esas necesidades de músicos, de instrumentos. Todo está ahí, pautado en ese reglamento. Okay. Incluso, es una constitución completa. Incluso hasta los decibeles que debemos consumir para cumplir con la ley 64-2000, artículos 74 y 75. Aleluya. Creo que el régimen o el límite son 80 decibeles. O sea, algo por ahí. Algo por ahí es lo que uno puede más consumir. Sí. Pero tú sabes que cuando se ripean esos coros, eso es fuerte. Ya usted sabe, y ese baterista. Bueno, varón, nada, pues ¿qué usted le aconsejaría sobre sus niños? Porque muchas veces los niños andan jugando, brincando para acá y para allá. Y eso es bueno. Lógico, es parte de su desarrollo. ¿Qué usted le aconsejaría a esos padres con relación a la música, a la adoración en el templo de Dios? Y a esos jóvenes y en sí a toda la iglesia, a la congregación, a los pastores. Es importante saber que a los niños les encantan las reglas, si se les ponen, ¿verdad?, reglas para que ellos las cumplan, pero que también los padres tienen que ayudar. Claro. Entonces, si un padre quiere inscribir un niño en una escuela de música, como próximamente ya vamos a estar abriendo la escuela de música, es importante que los padres entiendan que las reglas ayudan a organizar la vida del niño. Si se le pone reglas, ellos cumplen las reglas, aunque muchas veces a regañadientes, a veces. Entonces, pero nosotros, ahí estamos nosotros. Correcto. Y le aconsejaría a los pastores, o le aconsejo a los pastores y líderes de las iglesias, que vamos a poner un poco más de empeño en ese ministerio, que es el ministerio 1A. Todas las demás actividades o propósitos que la iglesia tiene para cumplir por mandato de Dios, el primero, porque la iglesia que fracasa en su adoración puede fracasar en todas las demás áreas de la vida de la iglesia y en todos los demás propósitos. Entonces es importante que pongamos empeño en lo que es ese ministerio y mandemos a esos muchachos, esos jóvenes, y que esos jóvenes también pongan empeño en aprender algún instrumento, porque existe la facilidad. El hijo mío, Ángel, que todos lo conocen, junto conmigo trabajamos mucho y en ese aspecto, y se prepararon muchos jóvenes. Bueno, hoy día están muchos descarriados, pero tenemos la esperanza con oración de que vuelvan. y que cojan su instrumento. Amén. Yo estoy orando para que cada uno de ellos, Dios los traiga. Y además tenemos también una generación que va subiendo. Correctamente, que hay que aprovechar. Gloria a Dios. Bueno. Así es. Nada, varón. Ha sido un placer. Y igual. Ha sido un grato honor que usted esté hoy por acá. Amén. Y esperemos que se repita. Amén. Amén. Hay muchos temas. Amén. Gloria a Dios. Así es que Dios le bendiga y Dios le guarde. Hermanos, la música debe ser manejada con orden y con el mayor empeño posible, disfrutarla, gozarla, adorar a Dios. Gloria a Dios. Estar en gracia delante de Dios en la adoración, no en libertinaje. Amén. Que no se confunda una cosa con la otra. Amén.
Ya por último le pedimos, ¿verdad?, que se suscriba, que comparta, que le dé like, que comente y que nos busque por las redes, para que así, ¿verdad?, este mensaje pues pueda llegar a más personas. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Amén.